Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Esta noche estamos con Facundo Salinas, director del Sistema Nacional de Inversión Pública. Facundo, buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación esta noche para hablar del Sistema Nacional de Inversión Pública. Buenas noches, Rolando, te agradezco la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia de Red Buena. Antes que nada, Facundo, hacemos un poquito de historia porque hablar del Sistema Nacional o de un Sistema Nacional de Inversión Pública es nuevo para nosotros, ¿no? Para Paraguay. Sí, tiene muy pocos años el Sistema Nacional de Inversión Pública. En realidad, el Sistema Nacional de Inversión Pública es un conjunto de herramientas, de metodologías y acciones que lo que buscan es ordenar todo el proceso de inversión pública de manera tal que ya no se gaste dinero, sino es con un proyecto específico, con unos objetivos específicos que busca solucionar un problema concreto y que tiene que comprobar unos beneficios económicos y sociales específicos en un periodo de tiempo y con un presupuesto. Es decir, que este proceso de ordenamiento busca optimizar el uso de los recursos públicos, tener mayor eficiencia y eficacia en el resultado y que esto sea medible, monitoreado y que se pueda evaluar al final del día el impacto positivo o no de estas acciones. ¿Cómo se hace para desarrollar proyectos en el marco del Sistema Nacional? Sí, lo que vino a ser el marco nacional en el 2012, pero específicamente, sobre todo en el 2013 que se implanta, es ir mutando el presupuesto público de inversión a hacerlo a proyectos específicos. Es decir, antiguamente lo que se hacía era prácticamente se financiaban presupuestos sectoriales, donde el sectorial gastaba ese presupuesto, pero no había un proceso de evaluación ex ante, previa. Es decir, que hoy día lo que hace el Sistema Nacional de Inversión Pública es decir, usted Ministerio de Obras Públicas o usted Ministerio de Vivienda o el sectorial que sea, identifíqueme cuál es el problema que tiene que solucionar, dígame cómo lo va a solucionar, compáreme las alternativas de solución, elija la solución más eficiente, cuantifique esos beneficios sociales y económicos. Para eso hay metodologías, o sea, ya se resuelve costo-beneficio, costo-eficiencia, son metodologías que se utilizan. Eso se evalúa en el sistema de inversión y se le da lo que llamamos nosotros un código SNIP, que es un número que va a acompañar durante toda la vida de ese proyecto, dure 3, 4, 5 años, y eso nos permite a nosotros monitorear la ejecución de ese proyecto, tanto financiera como física. Antes de que surgiera el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿cómo se desarrollaban los proyectos públicos en Paraguay? Bueno, los proyectos públicos no tenían un sistema de evaluación ex ante. Por lo tanto, lo que había básicamente era una idea. De una idea se iba directamente a un proyecto ejecutivo y se licitaba. Y no se evaluaba verdaderamente si esa era la solución más eficiente y qué beneficios. Es decir, lo que se trata de hacer, hay algo que nosotros llamamos evaluación social de proyectos, que es como el costo-beneficio típico que cualquiera hace, uno hace en su casa. Compro algo, ¿cuánto me sale? ¿Cuál es el beneficio que me da? Si mi beneficio es más alto, es razonable que yo gaste ese dinero. Si se desarrollaban proyectos de inversión sin evaluación ex ante, entendemos que tampoco se evaluaban con posterioridad los resultados. No. Y supongo que tampoco un monitoreo durante el desarrollo de la inversión, ¿no? Era más a veces había un monitoreo de tipo más financiero, de ejecución. Pero de ejecución lo que te mide es la transferencia o solamente la transferencia del dinero, pero no que vos... La transferencia y la aplicación del dinero. Y la aplicación, pero no necesariamente que vos tengas el resultado óptimo. No necesariamente. Si vos podés gastar mucho dinero, pero no y financieramente vas a tener ejecución alta, pero no por eso vas a solucionar un problema real. Un ejemplo típico que podemos ver son las obras que tienen sobrecostos y sobreplazo. Muchos recordarán, y hoy el Gobierno Nacional tiene algunos proyectos para solucionar el problema de Mariano Roque Alonso. Bueno, esos eran proyectos que nunca se evaluaron. No sé si se acuerdan que hay como cementerios enormes ahí de casas que se hicieron, edificios vacíos y ese tipo de cosas. Eso ha pasado en toda América Latina y el Caribe, no es solamente en Europa y en el mundo ha pasado. No es un problema netamente paraguayo, pero justamente el sistema lo que trata es de evitar eso o por lo menos minimizar ese riesgo. Las obras públicas antes del Sistema Nacional
de inversión, entendemos, se medían básicamente por un indicador, es decir, por la ejecución. Se asignaba determinado presupuesto y sobre la base de ese presupuesto medíamos si el proyecto era exitoso o no en la medida en que se ejecutaba ese presupuesto. Exacto, y ahí está el ejemplo de la Ruta 9. ¿Se ejecutó o no se ejecutó la Ruta 9? Sí, se ejecutó. ¿Solucionó? No, porque no duró nada. Nunca se evaluó la sustentabilidad, que es otro de los elementos que viene a decir. Usted que va a solucionar este problema, que va a hacer esta ruta, que va a hacer esta escuela, que va a hacer esta... ¿Es sustentable? ¿Cómo lo piensa sostener en el tiempo? No se evaluaba. Por eso hay muchos problemas de infraestructura y poco mantenimiento. Entonces, en realidad el Sistema Nacional lo que viene a hacer es a ordenar la casa y que el proceso de inversión, no solamente de aplicación de recursos, sino que la toma de decisiones sea más técnica. Es decir, nosotros no vamos a reemplazar las decisiones políticas, porque para eso hay autoridades. Sectoriales además. Y sectoriales además. Pero lo que vamos a hacer es ayudar para que las decisiones políticas y sectoriales sean las mejores y tengan los elementos técnicos para que sean más eficientes. Básicamente el sistema lo que hace es otorgar a cada una de las instituciones el apoyo suficiente como para desarrollar esos análisis ex ante y a partir de ahí ellos autónomamente también siguen desarrollando sus proyectos, ¿no? Sí, evidentemente. El problema que hemos detectado es la escasa capacitación técnica del sector público en la formulación. Evidentemente hay ministerios, como en el caso del Ministerio de Obras, que tiene mucha más experiencia, pero el Ministerio de Obras no es el único que realiza inversión pública, también lo realiza vivienda, educación mismo, salud, etc. Entonces tenemos todo un brazo de apoyo muy fuerte, de capacitación en el área de formulación. Para eso hemos firmado convenios con universidades extranjeras y hoy día iniciamos una especialización de 6 meses en la formulación de proyectos de inversión pública con docentes de Chile. Facundo Salinas. Facundo, ¿cuáles son los indicadores que nos permiten o nos permitirán, supongo que ya está en funcionamiento, pero nos permitirán evaluar positivamente las inversiones que se van desarrollando ya ahora y que se desarrollarán en el futuro? Sí, lo que hemos notado y que es un indicador ahora que estamos haciendo un estudio de, bueno, cómo era el antes y cómo es el después ya con la implementación del SNIP en el sistema público. Lo que hemos notado es que, por ejemplo, el presupuesto público de inversión tenía líneas presupuestarias, que no son lo mismo que proyectos, más de 216 líneas presupuestarias, es decir, líneas donde se cargaba recursos para que gasten los sectoriales y no respondieran a una lógica de proyecto. Esto, a partir del 2012 y especialmente en 2003, se van eliminando esas líneas y se van creando proyectos, otorgándole el código SNIP. Es decir, que mutamos a proyectos específicos y hoy estamos alrededor de 103 códigos SNIP en el 2016. Y este ordenamiento lo que nos ha permitido, por un lado, ha aumentado la inversión pública, es decir, hoy se destinan más recursos a la inversión pública, pero a la vez hemos notado que se ha reducido a más de la mitad los gastos personales en el presupuesto público. Es decir, que hoy día se gasta más dinero en inversión pública y se gasta menos dinero en el mismo presupuesto de inversión pública para salario del personal y para viáticos y viajes. ¿Y esto por qué? Porque antes del SNIP, estas líneas presupuestarias que fuimos eliminando, en realidad eran gastos de inversión, pero tenían un alto componente de gasto corriente que estaba metido y confusamente en el presupuesto de inversión. Por lo tanto, en la inversión pública también había mucho gasto corriente. Con el SNIP lo que hicimos fue limitar esos gastos corrientes y tiene que haber personal específicamente nombrado por resolución de la más alta autoridad y nos tienen que presentar los contratos que estén ejecutando inversión pública. Por lo tanto, eso redujo considerablemente y pasamos de un 8% de todo el presupuesto público que iba a gasto de salario, hoy es menos del 3% y la tendencia a la baja, en un escenario que se ha duplicado prácticamente, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas en gastos de inversión. Cuando mirábamos en otros tiempos o años anteriores los presupuestos, y esto ha sido, por supuesto, objeto de debate en muchos foros, ¿no? Sobre el alto porcentaje que ocupaban los gastos rígidos en el presupuesto de inversión. Pero además con lo que estás diciendo, entendemos que cuando hablábamos en esos presupuestos de gastos de inversión, de alguna forma, por decirlo, estaban camuflados también otros gastos que eran mismos gastos rígidos, ¿no? Exacto.
Eso es lo En que este pasa. momento, aunque no hablemos de todo el presupuesto, cuando hablamos exclusivamente de lo que es inversión, por lo menos podemos decir que el sistema permite esa reducción. Sí, no solamente permite, sino que lo permitió. Es Sí, decir, está funcionando. lo permitió. De un Sí. 8% pasamos a un 3%. Y esto es dato contrastable, o sea, es contrastable. Nosotros mismos, trabajando en el día a día, nunca nos habíamos puesto a comparar los números. Y lo hicimos esta semana y fue grata la sorpresa. Dijo, ni nosotros éramos conscientes de que con todos los cambios que fuimos introduciendo, como recién ahora estamos notando ese impacto. Sí, hoy día el presupuesto público de inversión pública está infinitamente más depurado que 3 años atrás. Vale. ¿Cómo vamos a ver a futuro el sistema de inversión pública y cómo se vincula esto con las APP también? Bueno, esto se vincula con las APP, en que para nosotros las APP son una forma más de financiar inversión pública. Es decir, puede entrar el sector privado, pero siempre es un activo público. Por lo tanto, la evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública no se toca, es el mismo. APP tendrá sus particularidades y sus especificidades, pero nosotros lo evaluamos igual como inversión pública pura y dura. Y el futuro del sistema, creo yo, que es fortalecerlo, tener un fondo de preinversión que pueda financiar estudios de prefactibilidad y factibilidad del sector público, que sigue siendo una debilidad, es decir, nos falta mejorar nuestros estudios de preinversión. Para eso necesitamos tener un fondo para que las entidades apliquen sus proyectos en perfil, que es una etapa muy temprana, y que con este dinero podamos desarrollar los estudios acabados hasta ingeniería de detalle para al licitar y al hacer los proyectos no haya más sobrecostos o sobreplazos en la ejecución. En este momento, y para ir cerrando, Facundo, tenemos en marcha 2 proyectos APP, ¿no? Sí, tenemos en este momento en licitación la ruta 2 y 7, que es la duplicación de la ruta, es decir, que sea desde Pacaraí y podamos ir todos estos kilómetros en doble pista por lado, con bypasses, 5 bypasses, es decir, circunvalaciones. Y tenemos la nueva terminal aeroportuaria del Silvio Pettirossi, que también está en etapa de licitación y hay varios oferentes privados internacionales dando vuelta. Estamos hablando que en una hablamos de 415 millones de dólares y en la otra hablamos de 130 millones de dólares. Facundo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esperemos que no sea la última vez, porque nos gustaría seguir hablando del Sistema Nacional de Inversión Pública y sobre todo nos gustaría en un futuro tener la oportunidad de tener la posibilidad de evaluar y contrastar y mostrarle a la audiencia también cómo se evalúan los proyectos de inversión una vez concluidos o ya en proceso. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, encantado a vos y para mí ha sido un placer dar a conocer esta herramienta que es nueva, que no se conoce y que tiene que ser de acceso público. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.